With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. La Flecha Amarilla. Viajes sonoros por las historias del Camino de Santiago. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de La Flecha Amarilla, de viajes sonoros por el Camino de Santiago, donde peregrinamos por la ruta xacobea para descubrir algunas de las mejores historias que resuenan en este itinerario. Creamos así una biblioteca humana para abrir un debate sobre el pasado, el presente y el futuro del Camino de Santiago. Una serie de podcasts para escuchar con los 5 sentidos y aprender a disfrutar pausadamente de los caminos y de la vida. Y hoy vamos a hacer una parada en el camino con una persona a la que llevábamos siguiendo desde hace muchos años y con la que estamos encantados de poder compartir con todos vosotros y con todas vosotras una conversación pausada en el camino. Él se llama Manu Mariño. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Hola, Ser, ¿qué tal? Por aquí estamos. Bienvenido a La Flecha Amarilla. Gracias, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, por estar con nosotros y por compartir un poco tu historia en el camino de la vida y en el camino de Santiago. ¿Cómo llegas tú al camino, Manu? Bueno, yo mi primer camino fue hace 33 años ahora, a raíz de algo que pasó aquí enfrente, justo enfrente. Aquí donde estamos ahora, debajo de este lugar que estamos grabando, había un bar que se llamaba Saratoga, vale, tú no te acuerdas porque tú no eres de aquí, además que, pero yo sí, y enfrente estaba el hospital general, y al lado estaba el hospital provincial. Pues yo vivía unos metros más adelante, encima del Mesón del Pulpo, que está más adelante, que ya no existe, lo cerraron hace unos meses. Y un domingo de mayo del 92, yo vivía en un cuarto piso en la puerta de al lado del Mesón del Pulpo, ¿no? Y había salido el sábado y era domingo por la tarde y teníamos abajo un timbre que era timbre, no era telefonillo, ¿vale? Entonces si te llamaban, pues llamaban a la puerta de arriba. Y a veces los niños pasaban por allí y timbraban y tal, y bueno, pues... Y de repente empezaron a timbrar abajo y dije, joder, yo estaba dando la siesta después de un sábado de fiesta, de llegar tarde y tal, y timbraban, y dije, me levanto, ahí vamos, estos son los chavales que siempre... Pero como insistían tanto, salí, me levanté y abrí la persiana, y abrí la ventana, y miré abajo y era mi hermana. Y me dice, baja. Claro, estamos hablando de un contexto que no existía el teléfono móvil, o sea, otro mundo, ¿no? Que fue hace 4 días, pero totalmente diferente a como es hoy. Entonces bajé, me vestí, y tal, y me dice, ven que está papá por urgencias ahí dentro del hospital, y que estuvo todo el día echando sangre por la boca y tal. Entonces voy, estaba mi madre, estaba el novio de mi hermana, y mi padre estaba dentro del set de urgencias, y mi madre me dice, pasa adentro. Y entré y había un médico allí con él, y me dice, ¿usted quién es? Y dije, bueno, nada más llegar, vi a mi padre, estaba consciente, hablé un rato con él y tal, le pregunté qué pasaba, cómo estaba y tal, y dice, bueno, tal. Y el médico me dice, ¿usted quién es? Y dije, yo soy el hijo mayor y tal. Y me dice, venga conmigo. Y mi padre se quedó allí en la camilla. Entonces entré con él y me lleva y me enseña
una placa del tórax de mi padre con la imagen, con la luz, ¿no? Y había ahí como un círculo y me dice, mira, esto que ves aquí, mientras no se demuestre lo contrario, es un cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí pasaron una serie de cosas, pero bueno, yo lo que dije es, bueno, si todo se soluciona y si queda bien o está bien y tal, hago el camino, ¿no? Y a los 9 días, después de hacer muchas pruebas y tal, pues era una tuberculosis, ¿no? Entonces, pues ya eso fue en mayo y yo en septiembre me fui al camino francés y tal. Y de ahí surgió mi primer camino. Ese fue mi primer camino, así. ¿Y cómo fue esa primera experiencia en el camino? Bien, la verdad es que fue como... ¿Qué años tenías tú? Pues Aprox. Tenía 26. Uh-huh. 26. ¿Y tu padre superó la tuberculosis? Sí, mi padre bien. ¿Qué años tenía él en aquel momento? Pues 92 menos 52. Uh-huh. O sea, muy joven. 52, sí, uh-huh. Sí. Y nada, ese camino fue como muy significativo en el sentido de que, claro, cuando tú haces una vida en la cual tienes más o menos todo pautado y tal, no te expones a cosas nuevas, con lo cual no sabes cómo te relacionas con cosas que nunca te relacionaste previamente, ¿no? Entonces, a medida que te vas relacionando con cosas que no te has relacionado antes, vas dando respuesta con tus acciones a situaciones a las cuales no te habías enfrentado, ¿no? Con lo cual es una manera de conocer partes de ti que no habías dado opción a verlas previamente, ¿no? Entonces, bueno, fue eso, básicamente. Fue como ir al cine a ver una peli, ¿no? A ver una peli. Sobre ti mismo también. Bueno, sobre todo, ¿no? Sobre situaciones que no eran habituales y que había que darle respuesta a medida que iban sucediendo. Y eso fue significativo porque a partir de ahí vi que no era eso, que no sucedía solo en el camino, que sucede en todos los ámbitos, ¿no? De la vida. Uh-huh. Sí. Y a raíz de esa experiencia en el camino del año 92, tú has hecho muchísimos caminos, hoy te dedicas, ¿no?, en gran medida también al Camino de Santiago, a hacer Camino de Santiago acompañando a grupos, a personas. ¿Y cómo has visto, cómo ha cambiado el camino y cómo el camino te ha cambiado a ti también, ¿no? Yo creo que el camino sigue exactamente igual. O sea, a un nivel, por ejemplo, cuantitativo y tal, puede haber variado. De hecho, el año que hice yo el camino, en aquel año que fue el previo al primer Xacobeo fuerte, que fue el 93, cuando Fraga y Portomeño desembarcaron con todo el tema económico, yo creo que no hubo, en la historia de este planeta, no hubo tantos conciertos tan potentes en ningún lugar del mundo como aquel año aquí en Galicia, ¿no? O sea, todo lo mejor del mundo estaba ahí, estaba en Coruña, el concierto de los 1000 años que se llamó, ¿no? A raíz de ahí surgió un Xacobeo fuerte y tal, y lo que buscaban y lo que siguen buscando es números, ¿no? O sea, es potenciar el turismo y tal, pero más allá de eso, que eso es algo realmente, pues, colateral, o sea, eso, el tema es la experiencia, ¿no? La experiencia de cada persona, y eso es, cada uno tiene la suya, ¿no? O sea, y eso no ha cambiado porque eso al final tú vas caminando y te vas cansando, te vas relacionando con otras personas, entonces, bueno, pues yo creo que el camino en ese sentido, sí a nivel numérico, cuantitativo, pero a nivel de experiencia son seres humanos caminando como aquella época o como hace 3000 años, ¿no? Al final es lo mismo. Hoy te pueden llevar la mochila, en aquel momento no te la llevaban, pero bueno, o sea, hoy sabemos que vivimos en un mundo como que donde todo se trata de facilitar, pero bueno, yo creo que el camino en ese sentido sigue siendo igual, ¿eh? Uh-huh. Desde mi experiencia, vamos. Uh-huh. Para mí no... La única diferencia que veo entre aquel camino y un camino que hago hoy es que aquel fue el primero y es como, wow, ¿esto qué es, no? Pero a la persona que lo hace ahora por primera vez le pasa lo mismo. O sea, no... Y depende de qué camino hagas, pues va más lleno de gente o menos, pero en el fondo yo creo que no ha cambiado. ¿Y cómo te ha cambiado el camino? ¿Cómo te ha cambiado la vida el camino? No, es que la vida no me ha cambiado nada, porque en el fondo yo no sé cómo sería mi vida si no tuviera el camino, con lo cual no hay cambio real, o sea, fue lo que pasó, es lo que hago, es lo que hice, y no hay otro punto de comparación, cómo sería yo si no hubiese hecho eso no se da. Con lo cual no hay cambio, es decir,
no creo que sea algo más especial que cualquier otra cosa, ¿no? El camino es una experiencia como es pescar con mosca o como es jugar al póker. Es lo mismo, como es tomarte unas copas. Es un ser humano teniendo una experiencia, en otro momento tienes otra y tal. Y bueno, a mí el camino me va bien, me gusta y tal, y ya está. Pero tampoco es... Quiero decir que no... Creo que no es para todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Que hay mucha gente que lo deja. Siempre hablamos del camino, de los números y tal. Pero yo nunca vi por ahí unas estadísticas sobre cuánta gente deja el camino. Y hay mucha, porque yo la veo. Hay gente que hace un par de etapas y no sigue. O 3, porque las ampollas lo... Y eso, yo nunca lo vi eso en ningún lado, ¿no? Quiero decir que es como todo. El camino al final, yo no trato de no magnificarlo, ¿no? Porque al final tiene cosas en las que son seres humanos caminando y ya está, ¿no? Tampoco más. Para mí lo que sí tiene rango, más allá del camino, es el hecho de caminar. El camino, yo camino el camino y no otra cosa, porque yo en el camino sigo las flechas amarillas y no necesito sacar un mapa y no necesito nada más. Entonces me facilita. Pero para mí el rango es lo que decía Thoreau, es caminar, no es el camino. El camino bien y tal, pero porque me facilita eso. Pero yo cuando estoy caminando no estoy pensando que caminaron por allí millones de personas antes. A mí me va bien porque salgo, si está bien marcado, sigo la flecha amarilla, no me complico, sé que voy a tener un bar dentro de unos kilómetros y tal, y camino por ahí. Y en lugar de hacer a lo mejor una ruta espectacular que podría hacer porque es que es más rollo, porque no puedo dedicar todo el tiempo y toda mi energía a caminar, porque tengo que estar mirando el mapa, porque tengo que seguir un track o tal. Pero eso es lo que para mí tiene rango, el hecho de caminar. El camino, bueno, sí, también, pero porque me facilita el caminar. Sí, entiendo, porque puedes ir siguiendo unas flechas y de algún modo pues es un camino que facilita las cosas. Puedo estar centrado en el acto de caminar. Eso es. Puedo estar centrado. Caminar, que podríamos pensar en el acto de caminar como un acto casi subversivo, ¿no? En el tiempo tan veloz en el que estamos, un acto de rebeldía, ¿no? El caminar lentamente, ¿no? Además tú eres una de esas personas que defienden, ¿no? El caminar lentamente, el disfrutar, el meditar incluso mientras caminas, ¿no? Yo no sé si lo ves como un acto de rebeldía, un acto de rebelión también, o de subversión. No, yo no lo veo como un acto de rebeldía, ¿no? Eso es cuando tú teorizas sobre esa acción. Pero para mí el acto de caminar es un acto de estar vivo, ¿no? Es un acto de sentirme vivo. Entonces cuando yo teorizo sobre eso, puedo teorizar en ese sentido en un momento dado y estar de acuerdo con eso, pero en otro momento dado puedo estar con todo lo contrario. O sea, es decir, depende del momento, depende de muchas cosas, con lo cual yo no le doy... O sea, no pienso en el hecho de caminar, lo que supone. Camino y ya. Y veo en qué lugar me deja el hecho de caminar. Para mí eso es lo significativo, es decir, en qué lugar me deja a mí cuando yo camino, ¿no? Que eso no hay prácticamente ni un retiro, o sea, tengo muchos retiros de un mes de silencio, de más de un mes, que yo he recibido, que doy, he hecho el camino en silencio varias veces y tal, pero para mí lo que tiene el rango realmente es el hecho de caminar. O sea, el camino facilita muchas cosas porque, aparte de la flecha y aparte de no estar teniendo que estar pendiente de otras cosas, te encuentras con personas, ¿no? Que normalmente, pues, hombre, en una ruta también te puedes encontrar, pero no es lo mismo. Entonces, para mí el camino es una acción democrática, en el sentido de que tú cuando estás caminando con otra persona no sabes quién es, con lo cual no te relacionas con un rol. Yo he caminado con gente, bueno, y no sabía quiénes eran, y son seres humanos como tú, como yo, más allá de que su rol social sea muy grande o muy pequeño, da igual. Entonces, eso es una acción que a mí es algo que a mí me parece muy significativa porque nos iguala a todos, ¿no? Luego también hace que tengas que estar muy consciente de que te estás desapegando porque creas un vínculo muy cercano con alguien y de repente ese alguien se va y dejas de seguir caminando con él.
no estás vendiendo un producto, no estás vendiendo el producto Manu Mariño. Es decir, no tratas de dar una imagen porque no puedes, porque en un momento dado tienes ampollas, estás jodido, estás cabreado, estás con ira y eres iracundo con los que están a tu lado. No es como en una relación, cuando empiezas una relación de pareja, que tratas de vender el producto a ser, ¿no? A tu compañera. Aquí no, aquí es todo, o sea, tú te relacionas con todos los demás según cómo esté en cada momento, pero no puedes estar manteniendo la energía en mantener una imagen, porque esa energía la necesitas para caminar. Entonces en eso es genial, porque no permite que el otro proyecte ni tú proyectar en el otro, mira qué bonito, qué guapo y tal, ¿no? Porque al final ves que de repente pues se tira un pedo como tú, le huele la boca y tal, y eso es genial, porque entonces tú te relacionas con lo que es, no con el relato que nos contamos de lo que es, ¿no? Entonces sabemos que el sufrimiento humano, el inevitable, el inevitable es inevitable, o sea, el hecho de enfermamos, envejecemos, morimos, ese es un sufrimiento inevitable, pero el sufrimiento evitable, que según todas las investigaciones actuales en neurociencia es el 85% del sufrimiento humano, se produce no por lo que sucede, sino por lo que nos contamos acerca de lo que sucede, ¿no? Entonces el camino te ayuda a no proyectar y a no relacionarte con el relato, sino con lo que pasa. Y eso te enseña para hacer lo mismo en la vida cotidiana, ¿no? Con lo cual no te creas castillos en el aire, y eso es muy bonito porque te ayuda a tener una vida mucho más plena. A mí es lo que me sucede con el camino. Digamos que también te ponen los pies en la tierra y te vuelve a lo Cuando esencial, estás caminando, ¿no? más pies en la tierra que eso no hay, ¿no? O sea, sí, totalmente. No te permite volar, ¿no? Y para mí eso es significativo. Sí. Es una de las características que el hecho de caminar te da, si bien, claro, el camino trae todo esto consigo asociado, ¿no? En el sentido de que hay personas, tal y cual, con las cuales te puedes relacionar, que, bueno, en un senderismo al uso a lo mejor no. Entonces, bueno, por eso el camino es... viene ya todo en el pack, ¿no? O sea, y también puedes caminar sin gente si haces un camino que no hay gente, como nosotros ahora que venimos de uno que no encontramos ningún peregrino en 45 días, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes todas las opciones, ¿no? ¿Cuál fue ese camino, ese último que hicisteis? Bueno, fue un camino... Empezamos con el Mozárabe, yo salí el 27 de diciembre de Almería hasta Mojácar, 5 días por Cabo de Gata y por ahí y tal. Y luego me encontré con Aitor en Almería de nuevo, el 2 de enero, y caminamos Almería-Granada, Granada-Córdoba. Luego yo me subí a hacer... Aitor se fue a Madrid, yo me subí a Hondarribia-Bilbao, y luego seguimos por la Vía de la Plata, para arriba, sí. Hicimos varios caminos, no fuimos de Almería aquí sin parar, fuimos por distintos lugares. Sí. Aitor Borde, con el que también estuvimos conversando aquí en el podcast de La Flecha Amarilla, La Senda del Caracol, ¿no? Ese proyecto tan maravilloso. Y cuéntanos un poco cómo es tu actividad profesional en el camino. ¿A qué te dedicas tú, Manu? Bueno, lo que hago en el camino es algo muy puntual y muy concreto, y no es... yo soy ingeniero técnico agrícola, ¿no? Y he trabajado de esto durante muchos años, tuve un despacho muchos años en Coruña, pero ya compatibilizaba con el tema de los retiros. En Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, hay un máster de Mindfulness, Compasión y Ciencias Contemplativas, y hay una cátedra de Ciencias Contemplativas de la que yo participo, y yo digamos que soy el coordinador de los retiros del máster y tal, y doy bastantes retiros de meditación, de mindfulness, de silencio, de compasión, de ciencias contemplativas. Y esta es una de las actividades que me ocupa bastante. Tenemos una formación de instructores de mindfulness, de compasión y de ciencias contemplativas aquí en Santiago, a través de nuestro instituto, que es Quietud Instituto de Ciencias Contemplativas, que llevamos ya 10 años con la formación y casi 20 con la actividad. Y lo del camino surgió como parte de esto, es decir, a raíz de que el otro día estoy entrevistando a Albert, yo fui a través de Quietud, me llamaron para un congreso que había en Brasil, en Sao Paulo, en 2016 o 2015, no me acuerdo. Fui varias veces, pero primero fue en 2015, creo, a dar un retiro de fin de semana dentro de ese contexto del
del Congreso, y estando allí, el director del Congreso, que es un médico de ahí y profesor de la Universidad Federal de Sao Paulo, Marcelo de Marzo, me dijo, Manu, ¿por qué no, improvisando ahí, me dijo, ¿por qué no, ya que estamos aquí, que estás aquí y tal, ¿por qué no das una charla sobre el camino y tal? Y dije, ostras, bueno, vale. Sí, ¿cuánto tiempo necesitas? Dije, nada, lo podemos hacer cuando quieras. Y preparamos un poco con las fotos y tal, porque habíamos hecho la Vía de la Plata en el 2013, 2 años antes, tenía fotos y eso. Y allí, en pleno congreso y tal, pues se improvisó una charla sobre el camino, ¿no? Porque además Brasil tenía mucho vínculo con el camino, Pablo Coelho, todo aquello, ¿no? Y es un país del que en aquel momento, y antes mucho más, ahora menos, pero era un aluvión de peregrinos. Aquí venía mucho, además hay una asociación allí fuerte y tal, ¿no? Entonces empezamos, Mita y yo, a hablar sobre el camino, sobre nuestra experiencia en ese camino concreto, básicamente. Y ahí luego vino Albert al acabar y me dijo, ostras, tenemos que hacer algo. Comimos y empezó todo el proyecto, Ultrella y tal. Y a partir de ahí la gente que nos conocía de los retiros y tal nos empezó a demandar por qué no llevábamos gente al camino, ¿no? Fue algo que la gente ya quería hacer el camino de una manera concreta, ¿no? Aunque yo ya hacía caminos con grupos, pero era de otra manera, eran como... No estaba tan planificado, era como surgía, ¿no? Surgía muy fácil. Pero esto fue como gente que venía a retiros aquí a España, de distintos lugares de Sudamérica sobre todo, nos pidió de alguna manera si podíamos hacer caminos. Y bueno, empezamos con uno y luego vino todo, ¿no? O sea, fue así, la verdad. Entonces, bueno, ya que yo camino, pues mira, pues si viene otra gente a caminar, pues genial. O sea, es algo así, no es algo muy... Y lo que sí que pasa ahora, que yo antes lo que hacía era que a partir de ahí montaba grupos en el sentido de... Durante los primeros años decía, bueno, pues voy a caminar de tal día a tal día, por tal camino, la gente que quiera venir pues se apunte y tal. Ahora eso no lo hago. Ahora es más que si la gente quiere, pues me pide y tal, pero no abro grupos porque es como muy laborioso y luego al final a veces, si no te sale el grupo, a mí no me gusta quedar mal, yo que sé, pues con Josiño del Cebreiro, con el primo, con Luis, tener reservado ahí un tiempo y luego un mes antes que la gente no venga y tal, entonces prefiero no hacerlo así, no lo hago así. Entonces si la gente trae ya un grupo montado, pues entonces sí, o una persona sola o lo que sea, pero no abro grupos y los trato de llenar y tal, o sea, y tampoco me gusta hacer demasiados caminos con grupos, o sea, yo más de 8, 10 caminos al año no quiero hacer, porque normalmente la gente quiere llegar a Santiago, quiere hacerlo la última semana, los últimos 10 días. Entonces, bueno, a mí me gusta más pues un camino largo, o sea, con una persona, con 2 o solo, pero no quiero estar haciendo caminos constantemente, o sea, con grupos me refiero, ¿eh? Me gusta, lo disfruto, pero no es una actividad, decir, bueno, pues el año que viene te voy a hacer 40 caminos. No, porque si no lo que se demanda de lo que hago no funciona. Si lo haces si lo tratas de instrumentalizar, si lo tratas de escalar, como se dice hoy en día, no funciona. Entonces, prefiero no escalarlo, prefiero vivir como el camino me enseña, con una mochila más que suficiente, no necesito demasiado y con tener los caminos mínimos para poder seguir haciéndolo, para mí es más que suficiente. ¿Y qué es lo que se te demanda del camino? La gente que contacta contigo para hacer el camino, ¿qué es lo que buscan? Pues fíjate, yo no tengo idea de qué es lo que buscan, pero yo sí que les digo, y esta mañana que, bueno, tuve una entrevista con otra persona, ¿no?, sobre esto y tal, yo les digo que yo lo único que hago es acompañar, ir caminando y acompañar, pero que si vienen buscando algún tipo de enseñanza o algún tipo de solución a algún problema que tienen en su vida, que mejor que no vengan conmigo, porque yo no lo tengo para mí, no tengo soluciones para los míos, mucho menos para otros, ¿no? Entonces, yo la verdad es que creo que la gente está un poco perdida cuando decide venir conmigo a hacer el camino, ¿no? Es un poco que proyecta que a lo mejor puede haber algo
que al final yo trato de no intervenir, o sea, mi intervención en el camino es prácticamente nula, a no ser que haya algo concreto, pase algo, entonces sí, pero yo trato de no intervenir, o sea, yo trato de que si la persona se pierde, y yo no tratar de buscarla, de encontrarla, tratar de que ella busque sus recursos para volver a encontrarse, ¿no? Con lo cual eso es más complejo, porque lo fácil es sentir eso que pasa cuando se pierde, el grupo empieza a increciendo, a asustarse, y ven que yo no voy no hago una acción porque yo me perdí muchas veces en el camino y al final no pasa nada, ¿no? Entonces, el camino es un lugar seguro, en principio, claro, si hay algo concreto, real y tal, ahí sí, ¿no? Ahí es clarísimo, ¿no? Va. Pero por lo demás, trato de no intervenir, ¿no? Esto es un poco y esto es mucho más complejo que intervenir. Mucho más complejo, mucho más difícil, porque todos los demás dicen, hostia, este tío no hace nada, ¿qué pasa aquí, no? Pero luego, al final del camino es porque compartimos y tal, y a mí lo que me indica que algo pasará, más allá de que yo no soy el hacedor de eso, sino eso se da, o sea, porque no interfiero, básicamente no interfiero a través de mi yo queriendo hacer. Entonces, a mí lo que me demuestra que a la gente de algo le sirve es que hay gente que viene cada año, ¿no? Hay bastante gente, bastantes grupos que vienen cada año. Entonces digo, bueno, pues no creo que vengan por mí, ¿eh? Creo que es algo porque no es algo que yo haga, ¿no? Es algo que se da. Es el Wu Wei del que hablan los orientales, ¿no? Ese dejar fluir, ¿no? Y estar ahí, acompañar de alguna manera también, ¿no? Claro, porque al final, más que acompañar, tú vas caminando y hay otras personas que van contigo, ¿no? Y más allá de yo un poco decirles, mira, pues vamos a dormir aquí, vamos a dormir allá y tal, y como soy de aquí, pues más o menos, de alguna manera se facilitan las cosas, ¿no? Porque aquí en Galicia no es lo mismo cuando tú vas a un lugar, llegas a un lugar y por mucho que sea el camino, por mucho que las personas conozcan el camino, los paisanos sepan que es el camino, no es lo mismo que tú veas a una persona en el camino, a un paisano, y le digas, ¿qué? ¿Cómo anda la cosa? Que se lo digas en inglés y tal, ¿no? Entonces eso cambia absolutamente todo lo que pasa a continuación, ¿no? Solo eso ya está, o sea, no hay que hacer nada más, ¿no? Porque ya la relación contigo y con todos los que vienen contigo es diferente que con otro grupo. Y esto a mí no me cuesta porque lo hago de natural, ¿entiendes? Entonces, bueno, ahora muchos de los americanos que vienen ya también lo hacen, ¿no? También ya quieren aprender gallego. Se empiezan a hablar galego sí. Los americanos. ¿Qué tipo de perfiles tienes así de clientes, de gente hay de que todo, demanda hay tus de servicios? todo, hay de todo. O sea, no hay, al principio sí que había un perfil como más gente que buscaba, ¿no? Y tal, pero ahora te encuentras de todo tipo, ¿no? Luego, claro, el grupo de Estados Unidos hay enfermos y tal, pero que es la sección contra el cáncer de Nueva York y esto, pero en general hay personas de todo tipo, condición física también, porque al final el camino tú puedes programar un poco, cada uno va a su ritmo, ¿no? Entonces yo no presiono a la gente para que llegue antes. Si uno llega 2 o 3 horas más tarde, pues está bien, no pasa nada. Tenemos todo el día para caminar, eso es lo que vamos a hacer, no hay ningún tipo de... Y cada uno es importante que encuentre su propio ritmo. Yo creo que eso sí que sí que no, porque muchas veces quieres ir con el otro por, no sé, por lo que sea, y no te está respetando a ti, ¿no? Entonces esas cosas sí que durante el camino las vamos tomando conciencia de ellas, ¿no? Cuando de repente uno pues va asfixiado, pues yo no le digo no vayas a este ritmo, pero si bajo el ritmo, por ejemplo, me pongo al lado de esa persona y esa persona empieza a bajar el ritmo porque es lo que necesitaba hacer. Pero bueno, son cosas que se van dando, ¿sabes? ¿No? O sea, que no traes previamente preparadas. Lo vas viendo al momento que se va dando, ¿no? Sí, tiene que ser algo espontáneo y natural, orgánico. En ese sentido me gustaría saber, Manu, después de estos años, ¿no? Haciendo caminos con mucha gente, solo, en silencio, lentamente, experiencias. No sé, alguna experiencia así que quieras compartir con nosotros. Bueno, experiencias hay muchas, ¿no? Hay muchas, pero
Sí, muchas y muy significativas, muchas de ellas, ¿no? Pero yo siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Para mí, realmente el contenido de una experiencia no es lo realmente significativo. O sea, puedo a un nivel recordarme de algo, ¿no?, que viví en el camino, que fue cuando lo vivías, a lo mejor podía parecer como o dramático, o duro, difícil, o muy hermoso y tal, y luego cuando lo recuerdas en el tiempo lo recuerdas de otra manera y eso. Pero para mí el contenido de la experiencia cada vez es menos importante, ¿no? Para mí lo realmente significativo e importante es desde dónde vives lo que vives, ¿no? Entonces, el estar lo más presente posible a lo que se está dando, ¿no? Porque el contenido de la experiencia es impermanente, se da, luego desaparece, viene otro contenido, y muchas veces el gran problema que tenemos es que estamos comparando un contenido con otro, ¿no? Y que queremos replicar la sensación física corporal que me trajo aquel contenido concreto, es decir, que me trajo pues una relación muy concreta, me dio unas sensaciones físicas muy agradables. Entonces luego estoy buscando eso, ¿no?, constantemente, que es lo que hacemos en general los humanos, ¿no? Entonces eso, lo que pasa cuando hago eso y no me doy cuenta es que empiezo a ser un esclavo de las sensaciones, de buscar sentirme bien y tal, y no me permito sentirme mal, ¿no? Y en la vida hay momentos en los cuales te sientes bien, momentos en los cuales te sientes mal, y todos pasan, ¿no? Todos se transforman en otros. Con lo cual, en ese sentido, pues sí, habría muchas experiencias, pero ya te digo, para mí lo importante es cuando estoy en un lugar en el cual puedo darme cuenta que todas esas experiencias tienen el mismo rango. Porque el rango al final de la experiencia se lo estoy dando yo como personaje. Pero cuando yo salgo de ese personaje y el camino me proporciona muchos momentos de salirme de ahí, no necesito darle un rango más a una cosa que a otra porque en realidad no lo tiene, ¿no? Entonces, sí, te podría contar muchas cosas, pero creo que lo más significativo es el hecho de que todo tiene el mismo rango, aunque aparentemente no lo parezca. Sí, el estar aquí ahora parece que coleccionamos experiencias, ¿no? Más que otra cosa, y el camino va mucho de eso también. Bueno, lo llevamos, ¿no? Como mucha gente vive lo llevamos haciendo toda la vida, ¿no? Sí, o sea, sí, pero quizás ahora con el capitalismo, ¿no? Con o sea, estar totalmente abotardados y cargados de experiencias, parece que la gente está más preocupada por coleccionar fotografías y hacerse selfies en diferentes lugares, sí, pero fíjate que por estar aquí ahora en un lugar. Sí, ¿no? Pero fíjate que yo no creo que eso esté pasando, ¿eh? Uh-huh. No creo, o sea, yo creo que eso no es algo que le pasa a otros, nos pasa a nosotros también. Claro. O sea, con lo cual, pero no pasa nada por eso, es decir, eso solamente pasa, hay algún problema con eso cuando yo juzgo eso como malo, como que no debería ser así, debería ser de otra manera, pero eso está siendo así en este momento, con lo cual no hay otra opción. Eso es lo que está pasando. Entonces, si es lo que está pasando, pues voy a rendirme a eso, porque si me gustaría que estuviese pasando otra cosa distinta, estoy añadiendo sufrimiento a mi vida. Porque no estoy aceptando eso que está pasando. Estoy queriendo que eso sea de otra manera. Entonces, la revolución radical real es una revolución interna. Para mí nunca ha sido a través de lo social, es una revolución interna, no hay otra opción. O sea, la transformación social es a través de la transformación individual. Con lo cual, pues vale, o sea, cuando yo estoy juzgando, yo estoy añadiendo un juicio a cualquier acción mía o de otra persona, estoy añadiendo sufrimiento a mi vida. Entonces, en el momento en el que me doy cuenta, puedo decidir introducir ese juicio o no. Y a veces lo hago, porque no me doy cuenta, ¿no? Entonces, la revolución realmente radical es ver que mi tendencia condicionada, mi patrón condicionado, quiere juzgar eso como algo que no debería ser así, pero mi ser consciente se da cuenta y no lo hace, ¿no? Y para mí eso es cuando sucede eso, mi corazón se expande y en mi boca pues, se produce una sonrisa, ¿no? Porque es un momento de conciencia, ¿no? Y para mí eso es lo que realmente tiene rango. Pues con este momento de conciencia nos quedamos con Manu Mariño. Podríamos estar recorriendo muchos más caminos contigo, caminos sonoros, una conversación maravillosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Aser. Gracias. Muchas gracias, Manu. Buen camino.
Gracias, buen camino. La Flecha Amarilla, una serie de podcast para escuchar con los 5 sentidos y aprender a disfrutar pausadamente de los caminos y de la vida. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.